Hallo zusammen, bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de alemán sin licencia, German Without License. En este vídeo vamos a hablar de una pregunta que yo escucho, bueno, en casi cada curso que he dado hasta ahora. Es decir, hablo de la pregunta si se debería usar der, si se debería usar die o das para un sustantivo en alemán. ¿Okay? Es decir, que la elección del artículo de nombres, de eso se trata. Es decir, de la pregunta si usamos der, die o das. ¿Ok? Sí, y bueno, esa pregunta recibo directamente al principio a nivel de A1, pero también en caso de niveles más avanzados como C1 o C2. Por eso es una pregunta, bueno, muy frecuente. Ok, antes de empezar, me gustaría quizás mencionar algunos puntos globales. Ok, el primer aspecto es eh, yo no voy a mentir aquí, es decir, que no hay una regla que se cumple en 100% de los casos, ¿ok? Yo voy a presentar algunas reglas de tendencias, ¿ok? Pero vais a encontrar en la gran mayoría de los casos siempre excepciones. Hay pocas reglas que se cumplen en 100% de los casos, pero la gran mayoría de esas reglas son tendencias, ¿ok? Y vais a encontrar siempre excepciones. Por eso, lamentablemente, tenéis, en la gran mayoría de los casos, realmente tenéis que saber el artículo por memoria, ¿ok? Eso solamente para saber. Es decir, que si vais a aprender un nuevo nombre, tenéis que estudiar también el artículo que corresponde a ese nuevo nombre. Pero las reglas que presento hoy son algunas tendencias y se cumplen más o menos, por ejemplo, en las reglas muy fiables, en 95% de los casos, algo así. ¿Ok? Eso es solamente antes de empezar. Bueno, y vamos a continuar con dos aspectos globales. Esos sí son ciertos y nunca es diferente. Hablo del plural, ¿ok? Yo creo que la gran mayoría ya sabe esa regla, pero el artículo en plural, si hablamos de caso nominativo, es siempre die, ¿ok? En plural tenemos un artículo. En plural no tenéis que pensar, wow, es ahora un sustantivo masculino, femenino o neutro. No, da igual, el artículo será siempre die en alemán. Por ejemplo, das Haus en plural, die Häuser, casa, casas. Der Tisch, die Tische, la mesa. Die Frau, die Frauen, mujer, mujeres. ¿Ok? Podéis ver en plural, da igual cuál género gramatical tiene la palabra, el artículo en plural será siempre die. Ok, eso sería el primer aspecto que quiero mencionar antes. Y el segundo se refiere a das. ¿Ok? Para la gente que sabe también hablar inglés, das no funciona como it en inglés. ¿Ok? La gran diferencia o una gran diferencia sería que no todas las cosas llevan en alemán el artículo das, ¿ok? Aunque se llama el artículo neutro, se refiere a un género gramatical, ¿ok? No tiene nada que ver con género real, ¿ok? Por eso las cosas pueden tener también el artículo die o der, significa el artículo femenino o el artículo masculino. Por ejemplo, die Tür, la puerta, ¿ok? Es una cosa y aún así lleva el artículo femenino. Al revés, también es posible que personas llevan el artículo das, ¿ok? Un ejemplo sería das Mädchen, la chica, ¿ok? Es una persona femenina, pero aún así lleva el artículo neutro, ¿ok? Perdón, eso es el color incorrecto, debería ser el color amarillo para das. Ok, solamente para saber, tenéis que separar el género real y el género gramatical. El género gramatical tiene nada que ver con géneros en la realidad. Vale, pero ahora vamos a realmente empezar
con la pregunta, ¿cómo sabemos cuál artículo tenemos que utilizar? Hay algunas reglas fiables, ¿ok? En este caso, la regla, para empezar, una regla fiable sería personas masculinas en la vida real o palabras que describen personas masculinas tienen el artículo der, ¿ok? Por ejemplo, der Mann, obvio, el hombre, pero también palabras para profesiones, como der Lehrer sería un profesor masculino, ¿ok? Al contrario, para marcar la forma femenina de profesiones existe la terminación IN en alemán, ¿ok? Si añadimos IN a una profesión, eso marca la forma femenina, que se trata de una mujer que hace esa profesión o que es parte de ese grupo de personas. Por ejemplo, die Lehrerin, eso es una profesora. Die Journalistin, periodista, ¿ok? En español tenéis en muchos casos la terminación A para marcar la forma femenina. En alemán sería una IN detrás de la forma básica. ¿Okay? No funciona en 100% de los casos añadir una IN a una profesión y así vais a tener la profesión femenina, pero en la mayoría de los casos sí funciona así. ¿Ok? Y en este caso vais a tener el artículo die. Una otra regla fiable sería en respecto de algunas categorías. ¿Ok? Por ejemplo, días, meses, estaciones del año o puntos cardinales y también si hablamos del tiempo, de lluvia o nieve. Todas esas palabras que encajan en esa categoría tienen el artículo der. Hay algunos ejemplos como der Montag, der Freitag, der Dienstag. Todos los días de la semana, der. También todos los meses. Der Januar, der März, der Dezember. ¿Ok? Todos los meses igual. Januar, enero, por ejemplo. Igual las estaciones. Der Sommer, der Winter. ¿Ok? Der Winter, invierno. También los puntos cardinales como, el sur, der Süden, ¿ok? Y como he mencionado, lluvia, nieve, todo eso también lleva el artículo der, como der Regen, la lluvia, ¿ok? Eso sería una categoría en respecto del artículo der. El artículo das se usa, y eso es una regla 100% fiable, no hay excepciones, para la transformación de verbos a sustantivos. ¿Ok? Si alguien se interesa, es parte del currículum de B2, de B1. Y es decir, que en alemán es posible de transformar cada verbo a un sustantivo, simplemente con la forma del infinitivo. ¿Ok? Y el artículo será siempre das, no hay excepciones. Por ejemplo, das Kochen, das Spielen, das Arbeiten, das Lesen, das Trinken, das Putzen. Se puede hacer con cualquier verbo, ¿ok? No hay excepciones, por eso es una regla muy fiable. También una regla fiable sería la terminación CHEN y la terminación LEIN. Aquí he hecho un error de teclar, falta la N de terminación. Ok, es decir, esas reglas son las formas diminutivas en alemán, ¿ok? Para achicar las cosas. La terminación CHEN es mucho más común que LEIN, ¿ok? Tenemos algunas palabras integradas en el vocabulario, muy habitual, en el vocabulario de día a día, como por ejemplo das Mädchen. La palabra para chica ya tiene la forma diminutiva, ¿ok? Pero no hay otra palabra, básicamente, ¿ok? Das Mädchen, eso es la palabra para chica. Y lleva siempre esa terminación que significa que es una forma más chiquitita, ¿ok? O otra palabra sería das Brötchen, panecillo, ¿ok? Para un pan un poco más pequeño. Pero también no significa solamente un pan más pequeño, es ese tipo específico de pan, ¿ok? Un panecillo.
Y sí, por eso he mencionado que la terminación C, H y N está más integrada en el vocabulario de día a día. La terminación L, E y N básicamente tiene el mismo efecto, hace las cosas más chiquititas, pero no se usa tanto. Se puede usar, por ejemplo, das Kindlein, bueno, un niño pequeño, o das Kätzlein, un gato pequeño, ¿ok? Pero bueno, no se usa tanto, pues la terminación CHN es mucho más común. Pero en todos los casos el artículo es automáticamente das, ¿ok? Si tenéis la terminación CHN o LEIN, tenéis el artículo das. Esa regla es muy fiable. Para el artículo die tenemos muchas terminaciones. Unheit, schafft, ei. ¿Ok? Estas terminaciones típicamente se usan para describir ideas abstractas. Podéis identificar ese efecto con la ayuda de los ejemplos. Die Gesundheit, salud. No puedo tocar la salud, ¿ok? Es una categoría abstracta. Die Besprechung, la reunión. Tampoco puedo tocar una reunión, es una idea abstracta, una categoría abstracta. Die Glückseligkeit, felicidad. Die Gesellschaft, sociedad. Die Druckerei. Bueno, imprenta. Es decir, todas esas terminaciones tienen el efecto de tener normalmente el artículo die. ¿Okay? Vais a encontrar raras excepciones, pero realmente pocas. ¿Okay? Es decir, en 99% de los casos, esas terminaciones llevan siempre el artículo die. Es una regla muy fiable. En respecto de der, también hay algunas terminaciones fiables, como ant, ist, ling y ismos. ¿Ok? Esas terminaciones llevan normalmente el artículo der, como por ejemplo der Elefant, der Optimist, der Schmetterling o der Kommunismus. ¿Ok? Esas serían las terminaciones para el artículo der. Bueno, eso fueran todas las reglas muy fiables. Vamos a añadir una regla más y luego vamos a añadir algunas reglas que se cumplen con menos probabilidad. ¿Okay? Pero una otra regla muy fiable sería en respecto del artículo das, es decir, que las terminaciones del artículo neutro, ¿ok? Serían las terminaciones tun y ment, por ejemplo, como en das Instrument o das Datum. ¿Ok? Esas terminaciones normalmente llevan el artículo das. Y como mencionamos, ahora vamos a añadir algunas categorías que son menos fiables. Por ejemplo, para der podríamos añadir la terminación OR, ¿ok? OA. Por ejemplo, der Humor, la excepción sería das Labor, ¿ok? Es decir, en este caso no es tan fiable como las reglas anteriores, es decir, que se cumple quizás en 85% de los casos o algo así, simplemente vais a encontrar más excepciones. Otra regla sería la terminación e o ie lleva die, ¿ok? Por ejemplo, die Sonne, pero excepción der Name, ¿ok? Específicamente la terminación y vais a encontrar. ¿Okay? Die Psychiatrie, ok, pero la excepción das, ni. ¿Okay? Eso es lo que mencionaba al principio del vídeo. Las reglas no son 100% fiables. Vais a encontrar normalmente siempre una excepción. Y la última regla en respecto de das, ya hemos tenido la terminación tum, ahora solamente la terminación Eso es menos fiable que tum, ¿ok? Das Museum, pero la excepción, por ejemplo, der Konsum, ¿ok? Es decir, con una T antes es mucho más fiable que sin la T antes, que será el artículo das, ¿ok? Y sí, pues eso ya fueron todos los ejemplos en respecto de las reglas, cómo podéis decidir si sería un artículo masculino, femenino o neutro, y podemos ver eso
en un resumen otra vez. ¿Okay? Para verlo en una diapositiva, para der, podemos decir es para hombres, ¿okay? Como por ejemplo der Lehrer, el profesor, bueno, un profesor masculino. Y para las categorías como días, meses, puntos cardinales, el tiempo, para todo eso utilizamos el artículo masculino. Por ejemplo, der Montag, lunes. Y para las palabras que terminan en ant, ist, ling, ismos y bueno, con menos probabilidad con or. ¿Ok? Eso sería para ver todo en una sola diapositiva. Lo mismo podemos hacer con die. ¿Ok? Die se usa para sustantivos que describen a profesiones y que quieren marcar que se trata de una mujer, ¿ok? La forma femenina, con la terminación -ien. En este caso sería, por ejemplo, die Lehrerin, la profesora. Y se usa para las terminaciones heit, heit, schafft, ei y un poco menos fiable, o ie. ¿Ok? Eso sería die en una diapositiva. Das se usa, eso es la regla más fiable para verbos que se usan como un sustantivo. Llevan siempre el artículo das. Y para las terminaciones CHN y line, para hacer las cosas más chiquititas, para la forma diminutiva, en ese caso se usa también das como artículo, como das Mädchen, la chica. Y para las terminaciones tum, men y con menos probabilidad con la terminación ¿Okay? Pues eso ya sería todo en respecto de la elección entre der, die o das. Espero que os ha ayudado un poco y en ese contexto, tschüss, bis bald.